Sin importar día del año, edad ni condición social, el chipá es un alimento presente en todo el Paraguay e incluso su elaboración se convierte en un acontecimiento familiar, social y cultural. Ya José Antonio Perazo había recopilado una música de autor desconocido que describe el ritual del chipá, aquí en una versión del grupo Las Voces del Tiempo. También la chipa inspiró a Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane en la composición de la zarzuela María Pacurí, estrenada en 1959. En una versión más reciente, la compañía Uninorte la llevó a escena. También el chipá llegó a la gran pantalla como testigo de la historia de amor entre la chiperita Virgilia, interpretada por Patti Paredes, y Walter, el cobrador de peajes, interpretado por Bruno Sosa. La comedia romántica de Hugo Cataldo llegó a los cines en septiembre del 2015. No obstante, la elaboración del chipá es ya de por sí una obra de arte y rasgo cultural inconfundible de la identidad paraguaya.